Hola a todos, bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Hola. Vamos a explorar el fascinante mundo de la historia, preparados para descubrir cómo este viaje al pasado nos ayuda a entender el presente y a construir el futuro. Por supuesto. A veces pensamos en la historia como algo polvoriento y aburrido, Sí, pero nada más lejos de la realidad. totalmente. Es una herramienta increíble para comprender quiénes somos y hacia dónde vamos. De hecho, la palabra historia tiene dos caras, ¿verdad? Sí. Por un lado, se refiere a los eventos que ocurrieron a las batallas, los reyes, las revoluciones. Ajá. Y por otro lado, se refiere a la forma en que estudiamos esos eventos, a la disciplina en sí. Exacto. Es como si tuviéramos la historia con A minúscula, colo, Mm. que son los hechos en sí, Mm. y la historia con A mayúscula, que es la ciencia que los estudia. Me gusta esa distinción. Mm, Y ahora que lo mencionas, me surge una pregunta. Vale. ¿Cómo definimos la historia como disciplina? ¿De qué Ok. se encarga exactamente? Buena pregunta. La historia como disciplina se encarga de estudiar los hechos y procesos del pasado que involucran a los seres humanos. Ajá. Pero ojo, no busca una única verdad absoluta. En serio, no hay verdades absolutas en la historia. Eso es sorprendente. ¿Por qué? Porque nuestra comprensión del pasado está influenciada por el presente. Ya. Las preguntas que nos hacemos hoy, nuestras preocupaciones, incluso nuestros valores, afectan la forma en que interpretamos la historia. Entiendo, es como si miráramos el pasado a través de las gafas del presente. Eso cambia las cosas. ¿Y qué pasa con las opiniones de los historiadores? ¿Influyen en cómo se cuenta la historia? Claro que sí. Cada historiador tiene su propia perspectiva, sus propias ideas y a veces incluso sus propios prejuicios. Por eso es importante tener en cuenta que existen múltiples interpretaciones de un mismo hecho histórico. A esto lo llamamos historiografía. Historiografía. Suena complicado. Podríamos poner un ejemplo para que se entienda mejor. Imaginar que estamos estudiando la conquista de América. Un historiador podría centrarse en las hazañas de los conquistadores, mientras que otro podría destacar la resistencia de los pueblos indígenas. Ambos estarían hablando del mismo periodo histórico, pero con enfoques muy diferentes. Ajá, ya veo. Es como si la historia fuera un puzzle gigante y cada historiador aporta una pieza diferente. Y hablando de piezas, ¿qué papel juegan las fuentes históricas en todo esto? Parecen pistas de detectives. Me encanta la comparación. Las fuentes históricas son como las huellas que el pasado ha dejado, y los historiadores son los detectives que las investigan. Pueden ser documentos, objetos, edificios, incluso canciones o leyendas. Cualquier cosa que nos proporcione información sobre un periodo histórico. Wow. Es increíble pensar en la cantidad de cosas que podrían ser consideradas fuentes históricas, desde una moneda antigua hasta un video de YouTube. Exacto. Y el trabajo del historiador consiste en analizar esas fuentes, compararlas, contrastarlas, y a partir de ahí construir una narración histórica. O sea que ser historiador no se trata solo de memorizar fechas y nombres. Es mucho más emocionante que eso. Mucho más. Pero también suena un trabajo muy complejo. ¿Cómo se las arreglan los historiadores para abarcar tantos temas y disciplinas? Para eso se apoyan en las llamadas ciencias auxiliares. Ajá. Son disciplinas como la arqueología, la sociología, la economía, la antropología, incluso la psicología. Wow. Cada una de ellas aporta una perspectiva diferente que enriquece la comprensión del pasado. Ciencias auxiliares. Suena a un equipo de superhéroes de la historia. Me encanta. Podríamos poner un ejemplo de cómo una de estas ciencias ayuda a entender mejor la historia. Claro. Imagínate que encontramos los restos de una antigua ciudad romana. La arqueología nos ayudaría a excavar, a datar los objetos, a reconstruir los edificios. Pero la antropología nos permitiría ir más allá analizando los rituales, las costumbres, las creencias de esa sociedad. Es como si cada ciencia aportara una pieza del puzzle Exacto. y al final pudiéramos ver la imagen completa. Exactamente. Y para organizar todo este conocimiento, los historiadores utilizan diferentes categorías de análisis del tiempo histórico. Categorías de análisis. Ah. Eso suena interesante. ¿Podrías contarnos un poco más sobre ellas? Por supuesto. Una de las categorías más importantes es la duración. Ajá. No todos los procesos históricos tienen la misma duración. Claro. Algunos son breves, como una batalla, Ya. mientras que otros se extienden durante siglos, como la Edad Media. ¿Verdad? Ya veo. Es como si la historia tuviera diferentes velocidades. Fascinante. ¿Y qué otras categorías de análisis existen? Bueno, también tenemos la simultaneidad y la sucesión, que nos ayudan a entender las relaciones entre diferentes eventos. La simultaneidad se refiere a eventos que ocurren al mismo tiempo en diferentes lugares. Ajá. Como si pudiéramos ver la historia en diferentes pantallas al mismo tiempo. Exacto. Y la sucesión se refiere a los eventos que ocurren uno tras otro en un mismo lugar.
Entiendo. Es como si pudiéramos ver la historia como una película con diferentes escenas que se suceden. Y cada escena nos ayuda a entender la siguiente. Genial. Lo has captado a la perfección. Bien. Y por último tenemos las categorías de continuidad y cambio. Espera. Antes de que sigas, tengo una duda. Dime. Con tantas piezas en este puzzle histórico, ¿cómo sabemos qué causa un evento? ¿Cómo se analiza la causalidad en la historia? Esa es una pregunta muy importante. Y la respuesta es que los historiadores no buscan una única causa para un evento, sino que reconocen la existencia de múltiples factores que influyen en el desarrollo de la historia. A esto lo llamamos multicausalidad. Multicausalidad. Suena complicado, pero a la vez muy lógico. Entonces, entender la historia no se trata de encontrar una única respuesta, sino de analizar las diferentes causas que se entrelazan. Exacto. Y para organizar todo este complejo entramado de causas, consecuencias, continuidades y cambios, los historiadores utilizan una herramienta llamada periodización. Periodización. ¿Te refieres a dividir la historia en periodos como la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna? Exacto. La periodización nos ayuda a organizar la historia en bloques con características comunes. Facilitando su estudio y comprensión. Entiendo. Es como si dividiéramos un libro enorme en capítulos para leerlo más fácilmente. Genial. Pero, ¿quién decide cuándo y cuándo termina un periodo histórico? Esa es una pregunta interesante. A veces hay eventos clave que marcan un antes y un después, como la caída del Imperio Romano o el descubrimiento de América. Sí. Pero otras veces la división es más gradual y se basa en cambios sociales, económicos o culturales. Ya veo. Es como si la historia fuera un río con diferentes afluentes y cada uno aporta su propio caudal. Me encanta esa imagen. Y ahora, retomando el hilo de nuestra conversación, hablemos de esas otras categorías que mencioné. Continuidad y cambio. Continuidad y cambio. Me intriga cómo esos conceptos se entrelazan en la historia. Podríamos decir que la historia es como un péndulo que oscila entre lo que permanece y lo que se transforma. Me gusta esa imagen. La historia es un proceso dinámico, en el que se combinan elementos que se mantienen a lo largo del tiempo, como las tradiciones o las instituciones, con otros que se transforman como las ideas o las tecnologías. Entiendo. Entonces, la labor del historiador también consiste en identificar esos puntos de inflexión, esos momentos en los que el péndulo se inclina hacia el cambio, ¿verdad? Sí, exacto. Por ejemplo, la invención de la imprenta fue un punto de inflexión que revolucionó la difusión del conocimiento y sentó las bases para la Reforma Protestante y la Ilustración. ¡Wow! Un solo invento puede desencadenar una cascada de cambios. Y hablando de cambios, ¿cómo podemos estar seguros de que lo que aprendemos sobre historia es cierto? Con tantas interpretaciones y perspectivas, no hay riesgo de que nos equivoquemos. Esa es una pregunta clave. Y la respuesta es que la historia, como cualquier ciencia, está en constante revisión. Nuevas fuentes, nuevos métodos de investigación, incluso nuevas preguntas que nos hacemos en el presente pueden llevar a reinterpretar el pasado. Es como si la historia fuera un libro que nunca se termina de escribir. Siempre nuevos capítulos por descubrir. Exacto. Y es precisamente esa incertidumbre lo que la hace tan apasionante. Nos invita a ser críticos, a cuestionar lo que aprendemos, a buscar diferentes versiones de los hechos. Ya veo. No se trata de memorizar fechas y nombres, sino de comprender el contexto, los motivos, las consecuencias y formar nuestra propia opinión. Así es. Y para eso es fundamental aprender a analizar las fuentes históricas de forma crítica. No todas las fuentes tienen la misma fiabilidad ni ofrecen la misma información. Claro. No es lo mismo leer un documento oficial que un relato personal, por ejemplo. ¿Hay algún truco para diferenciar las fuentes fiables de las que no lo son? Buena pregunta. Los historiadores utilizan una serie de criterios para evaluar la fiabilidad de una fuente. Se preguntan quién la escribió, con qué propósito, en qué contexto histórico se produjo. Es como si fueran detectives buscando pistas para resolver un caso. Exactamente. Y además de analizar la fiabilidad de la fuente, también hay que tener en cuenta que existen diferentes tipos de fuentes. Tenemos las fuentes primarias, que son las que se crearon en el mismo momento histórico que estamos estudiando. Ajá. Como un diario personal de un soldado que luchó en la guerra civil. Sería increíble leer algo así. Exacto. Esos testimonios directos del pasado son muy valiosos para los historiadores. Y luego tenemos las fuentes secundarias, que son las que se crearon posteriormente a partir del análisis de las fuentes primarias. Entiendo. Serían como los libros de historia que leemos en el colegio, ¿verdad? Exacto. Y es importante tener en cuenta que las fuentes secundarias también están sujetas a interpretación. El historiador que escribe un libro de texto también tiene su propia perspectiva, sus propias ideas. Ya veo. Entonces, la clave está en contrastar diferentes fuentes, tanto primarias como secundarias, para obtener una visión más completa y objetiva del pasado. Así es.
Y no olvides que la historia no solo se encuentra en los libros, también la podemos encontrar en los museos, en los monumentos, en las calles de nuestras ciudades, incluso en las historias que nos cuentan nuestros abuelos. Es verdad, la historia nos rodea por todas partes. Y ahora que lo pienso, tengo un montón de preguntas sobre la historia de mi familia. Tendré que ponerme a investigar. ¡Anímate! Descubrir la historia de nuestra familia puede ser una experiencia fascinante, y quién sabe qué secretos podrás desvelar. Me has convencido. A partir de ahora voy a ver la historia con otros ojos. Seré un detective del pasado siempre en busca de nuevas pistas y respuestas. Pero antes de que nos dejemos llevar por la emoción de la investigación, me gustaría volver a las categorías de análisis del tiempo histórico. Hemos hablado de la duración, la simultaneidad y la sucesión. ¿Qué nos puedes contar sobre la continuidad y el cambio? Claro que sí. Como mencionamos antes, la continuidad se refiere a los elementos que permanecen estables a lo largo del tiempo, como las instituciones políticas, las creencias religiosas o las tradiciones culturales. Ajá. Son como los cimientos de una sociedad, ¿verdad? Lo que le da solidez y permanencia. Exacto. Mientras que el cambio se refiere a las transformaciones que se producen en esos cimientos, ya sea de forma gradual o repentina. Y supongo que los historiadores buscan identificar los puntos de inflexión, esos momentos clave que marcan un antes y un después en la historia, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, la Revolución Francesa fue un punto de inflexión que transformó la sociedad europea desafiando las estructuras de poder existentes. Es increíble cómo un solo evento puede tener un impacto tan profundo en la historia. Y ahora que lo pienso, ¿qué pasa con las causas y las consecuencias? ¿Cómo se analiza la causalidad en la historia? Claro, ese es otro de los grandes desafíos de la historia, entender por qué pasan las cosas. ¿Cómo sabemos qué causó la Revolución Francesa, por ejemplo? ¿Fue solo el descontento del pueblo o hubo otros factores en juego? Claro, ese es otro de los grandes desafíos de la historia, entender por qué pasan las cosas. Ajá. ¿Cómo sabemos qué causó la Revolución Francesa, por ejemplo? Exactamente. Y ahí es donde entra el concepto de multicausalidad que mencionamos antes. Rara vez hay una sola causa para un evento histórico. La Revolución Francesa, por ejemplo, fue el resultado de una combinación de factores. Crisis económica, desigualdad social, ideas ilustradas. ¡Wow! Es como si fuera un rompecabezas donde todas las piezas encajan para formar la imagen final. Me gusta esa analogía. ¿No? Y para organizar todas estas piezas, para entender cómo encajan las diferentes causas y consecuencias a lo largo del tiempo, los historiadores utilizan una herramienta llamada periodización. Ah, sí. La periodización, dividir la historia en periodos como la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna. Eso ya me suena. Exacto. La periodización nos ayuda a comprender mejor la evolución de la historia, a identificar los grandes cambios y las continuidades a lo largo del tiempo. Entiendo. Es como si dividiéramos un libro enorme en capítulos para leerlo más fácilmente. Pero, ¿quién decide cuándo empieza y cuándo termina un periodo histórico? Esa es una buena pregunta. A veces hay eventos clave que marcan un antes y un después, como la caída del Imperio Romano o el descubrimiento de América. Pero otras veces la división es más gradual y se basa en cambios sociales, económicos o culturales. Y es importante recordar que la periodización también puede variar según la cultura o la región del mundo que estamos estudiando. Claro. No podemos aplicar la misma periodización a la historia de Europa que a la historia de China, por ejemplo. Cada cultura tiene su propio ritmo, sus propios puntos de inflexión. Exactamente. Y eso es lo que hace que la historia sea tan diversa y fascinante. Bueno, creo que después de esta inmersión en el mundo de la historia, tengo una visión mucho más clara de lo que significa ser historiador. No se trata solo de memorizar fechas y nombres, sino de investigar, analizar, interpretar. Es como ser un detective del pasado. Me alegra escuchar eso. Y recuerda que la historia no es algo que ocurrió hace mucho tiempo y ya no nos afecta. La historia está presente en nuestras vidas, en nuestra cultura, en nuestras decisiones. Comprender la historia nos ayuda a entender quiénes somos y a construir un futuro mejor. Totalmente. Y ahora que lo pienso, ¿cuál dirías que es la razón principal para estudiar historia? Esa es una pregunta difícil. Hay muchas razones para estudiar historia, pero si tuviera que elegir una, diría que es para aprender de los errores del pasado y evitar repetirlos en el futuro. La historia nos muestra las consecuencias de las decisiones que tomaron las personas en otros tiempos y nos ayuda a tomar decisiones más informadas en el presente. Es de verdad. La historia nos ofrece un montón de ejemplos tanto positivos como negativos que nos pueden servir de guía. Exactamente. Y además la historia nos ayuda a desarrollar el pensamiento crítico, a cuestionar las cosas, a buscar diferentes perspectivas. En un mundo donde abunda la información es más importante que nunca saber analizarla, contrastarla y formarnos nuestra propia opinión. Totalmente de acuerdo. Y creo que esa es una de las mejores lecciones que nos deja esta inmersión en el mundo de la historia. La importancia de ser curiosos, de cuestionar lo que nos dicen, de buscar siempre la verdad. Me alegro mucho de escuchar eso. Y recuerda, la historia nos pertenece a todos.
Anímate a explorarla, a descubrir sus secretos y a compartir tus hallazgos con los demás. Sore, muchas gracias por esta fascinante conversación. Ha sido un verdadero placer aprender contigo. El placer ha sido mío. Y a todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Esperamos que os haya inspirado a seguir explorando el fascinante mundo de la historia.